Sánchez, titular de la Secretaría de Educación. Gema, buenos días, gracias por recibirnos esta llamada. Francisco, muy buenos días. Un saludo a ti, a todo tu equipo y quienes nos escuchan esta mañana. Gema, se han tomado medidas para contrarrestar la velocidad de contagio, entre ellas adelantar las vacaciones. ¿Por qué esperar hasta el viernes? Bueno, porque tenemos cosas que organizarnos, información que dar en las escuelas. Además, decirte que el contagio tiene una matemática muy particular que explica cómo se contagia, cuánto tiempo, y que es muy importante saber entrar al momento de lo que se conoce como el periodo de aislamiento voluntario o tomar las medidas de aislamiento social a tiempo. Esto es un asunto técnico. Esta epidemia tiene una explicación científica y un comportamiento en su dinámica que impone que sea en ciertos momentos y no antes y no después, porque tiene mayores consecuencias en la salud pública. Por eso debemos entrar en el momento adecuado, y esta semana queremos estar juntos en las escuelas, uno, para hablar del tema y explicar la necesidad de las medidas de sana distancia, de estar separados. Dos, para conformar la Comisión de Salud en cada una de las escuelas, que va a tener acciones que hacer esta semana y va a tener cosas que hacer también durante y después de este periodo especial. Y tres, para que las niñas y los niños, los jóvenes, se lleven todo el material que tengan en las escuelas, sus libros de texto gratuitos, sus cuadernos, sus materiales. Es muy importante que regresáramos esta semana para organizarnos y hacer y vivir este periodo de aislamiento voluntario, preventivo, organizado y no bajo un escenario de pánico social. ¿Hay filtros en las escuelas en esto de Operación Familia en estos días que van a estar los alumnos yendo a la escuela? Sí, mira, 3 clases de filtro. El primero, además, él marca en Operación Familia, y como debe de ser, el primer filtro debe ser la casa. Van nuestras hijas e hijos saludables, es decir, sin que presenten síntomas o un cuadro de problema respiratorio. Entonces les estamos pidiendo en las escuelas ahorita un boletito que es un recado escrito en puño y letra, en cualquier papel, donde diga: mi hija, mi hijo no presenta síntomas de tos, fiebre, dolor de cabeza, ningún problema respiratorio, y además se acaba de lavar las manos en la casa. Ese es el primer filtro. Luego vamos a tener otro en la escuela a la entrada para pedirles este papel. Este pequeño recado es una carta compromiso de la familia. Estamos queriendo que la familia pueda participar en comunidad con las maestras y maestros, y luego en el salón se va a tener otro filtro para hablar de cómo se sienten, cómo están, y en dado caso avisar a las autoridades si detectamos a alguien que traiga algún síntoma que nos pueda alertar. Entonces, quiero decirte que era muy importante esta semana, precisamente para no iniciar un periodo en desorden, en pánico, sin información y sin dejarnos conectados y con la claridad de que necesitamos de que esto no sean vacaciones, sino que sea un periodo de aislamiento voluntario, y que entendamos que no es para pasear, para andar en el cine. Necesitamos aislarnos porque tenemos una gran amenaza que tenemos sobre nosotros. Aunque Zacatecas no tenga casos, pues la pandemia es mundial y es un gran reto de la sociedad que podamos aislarnos todas las personas, aunque estemos saludables, y sobre todo cuidar a aquellas personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad en su salud. Gema, seguramente queda claro que hay mucho pánico social, pero también hay muchos intereses políticos que presionan a los gobiernos en este tipo de medidas, en este tipo de casos, señalando inclusive que no se está haciendo nada. ¿Es válido todo esto, Gema? Bueno, pues sí, seguramente hay esos intereses políticos, y me parece que no es lo más adecuado que podamos tener en un momento en donde estamos hablando de la vida de las personas, donde estamos hablando de que no sabemos los alcances, la magnitud
pero dado también el rezago que se tienen en algunos países, pues como el nuestro también y como Zacatecas, realmente no es válido que los intereses políticos estén jugando un papel. No es momento de negociaciones sindicales, no es un momento de estar queriendo que esos intereses determinen ciertas condiciones, pero decirte que, pues sí, hay intereses de todos lados, pero uno de ellos es, por ejemplo, los estados que salieron adelantados, pues está muy claro también una disposición contraria al gobierno federal. Entonces, bueno, pues hay interpretaciones de todos los lados, pero me parece que no debe ser que eso determine lo que puede representar miles y miles de vidas en nuestro país. Las madres, muchas madres no van a llevar a sus hijos. Muchas madres prefirieron guardar a sus hijos ya en casa. ¿Este ausentismo se va a justificar? Sí, quiero decirte que esta semana es una semana en donde queremos pues platicar de lo que vamos a hacer y que esta semana era muy necesaria para organizar y coordinar bien las acciones que haremos en este periodo extraordinario. Quiero decirte que no estamos reportando mucha ausencia, las escuelas que están yendo a nuestras escuelas y que bueno, pues ahora sí que muchas personas tomarán sus decisiones, sus definiciones, pero que es muy importante que sepamos que todos tenemos que hacer, que tenemos que trabajar comunitariamente. Estamos por entrar a un momento de nuestra historia donde no se va a valer los egoísmos, no se va a valer qué hago yo por mí mismo y me cuido y no me importan los demás, sino que vamos a tener esa necesidad de convivir en comunidad y trabajar colectivamente para poder salir en la mejor condición posible de esta pandemia inminente que se cierne sobre todo el mundo. El 20 de abril es una fecha que se programó para el regreso a clases, una fecha ya aprobada. ¿Puede prolongarse esta fecha, Gema? Podría ser, claro que va a haber evaluaciones y en ese periodo también puede haber situaciones diferentes. Por eso es tan importante que los medios de comunicación nos ayuden a estar en contacto con la sociedad y con la comunidad escolar, porque durante el periodo puede haber cambios de cosas, puede haber indicaciones nuevas, puede ser que el lunes 20 de abril tengamos necesidad de prolongar el aislamiento social. En fin, claro que sí, es algo que está en proceso, que está evolucionando y pues que está el gobierno tratando de responder con una razón técnica e ir adecuando las condiciones. ¿Los maestros también se van de vacaciones, doctora? No son vacaciones, es un periodo de aislamiento voluntario y no, al contrario, vamos a hacer una convocatoria la semana que entra para hacer algunas acciones de limpieza profunda en las escuelas o al regreso. Eso, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Salud están poniéndose de acuerdo para poder tomar esas medidas que son adecuadas, pero no son vacaciones para nadie, es un periodo muy especial y que es fundamental. O nos aprendemos a cuidar aislados y al mismo tiempo a sabernos coordinar a través de medios de comunicación y redes, o pues tendremos consecuencias que pueden ser terribles para nuestra sociedad. Doctora Gema Mercado, titular de la Secretaría de Educación, ¿qué vas a hacer tú con tanta mamá que tienes ahí en la Secretaría de Educación? Muchas llevan a sus hijos, muchas no tienen dónde dejarlos y las instalaciones de la Secretaría de Educación, entre muchas del gobierno, pues trabajan muy apretados todos. Sí, bueno, no, se están tomando medidas también en el gobierno del estado para hacer algunas medidas y que no tengamos. Estas medidas son de aislamiento en casa, no para traer a las niñas y a los niños afuera, claramente. También, pues yo creo que el gobierno va a decretar medidas de aislamiento que quizá no sea una paralización completa, pero quizá en turnos, que puede ser servicio de guardias nada más. Eso pues está trabajando también la Secretaría de Educación, pero es muy importante que no se hagan
procesos de paralización total al mismo tiempo, sino escalonada. Entonces yo sí preveo que en los propios gobiernos va a haber medidas de aislamiento, que va a ser muy importante que las vivamos y que estemos pensando cómo ayudamos a los demás, que estemos pensando cómo es que no les llevamos niñas, niños a nuestros enfermos que tengan alguna condición de vulnerabilidad o que estén viejos. Entonces son muchas cosas las que todavía tenemos que aprender de este proceso. Finalmente, doctora, y gracias por recibirnos esta llamada, ¿cómo se van a recuperar las clases? Bueno, eso lo vamos a definir también en una CONAEDU, que es la Comisión Nacional de las Autoridades Educativas, para que en el verano podamos hacer ajustes al calendario escolar para que podamos hacer estas adecuaciones. Esta cancelación que se va a hacer por este periodo especial, pues va a tener su recuperación en el verano. Muchísimas gracias por recibirnos esta llamada y seguiremos informando a todo nuestro auditorio de lo que esté pasando con esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Gracias, doctora. Te agradezco mucho, Francisco, y estamos en contacto. Gracias, son las 7.